En este video vamos a revisar algunas de las peores doctrinas del mormonismo, de los santos de los últimos días y de su falso profeta José Smith. Una de ellas es: el mormonismo dice que debemos aprender a ser dioses. José Smith dijo lo siguiente: esta pues es la vida eterna, conocer al Dios sabio verdadero, y vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes de Dios, como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros. Es decir, por avanzar de un grado pequeño a otro y de una capacidad pequeña a una mayor, yendo de gracia en gracia, en exaltación, hasta que logréis la resurrección de los muertos y podáis morar en fulgor eterno y sentaros en gloria, como aquellos que se sientan sobre tronos de poder infinito. Y lo que dice la Biblia en Isaías 44:6. Así dice Yudkei Bavkei y su redentor Yudkei Bavkei de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando los mormones toquen a su puerta o te aborden en la calle, ellos nunca te dirán cosas semejantes a lo, por ejemplo, que debemos aprender a ser dioses. Esto es deshonestidad. En el fondo de sus doctrinas, esta enseñanza es relevante. Como dato extra, y que me olvidé de publicar, Lorenzo Snow dijo: como el hombre es, Dios una vez fue. Como Dios es, el hombre puede ser. En su libro Estrella Milenaria, volumen 54, página 404. La próxima falsa doctrina del mormonismo nos dice que Dios el Padre también tuvo un padre. José Smith dijo: si Jesucristo era el Hijo de Dios y Juan descubrió que Dios, el Padre de Jesucristo, tenía padre, bien podemos suponer que él también tuvo padre. ¿Ha habido alguna vez un hijo sin un padre? ¿Y hubo alguna vez un padre sin que primero fuese hijo? Con esto los mormones aseguran que Dios, el Padre, tuvo un padre, por ende, un abuelo, un bisabuelo, y así al infinito. Pero la Biblia dice, Isaías 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Las fuentes de las doctrinas del mormonismo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté bien traducida, o correctamente. También creemos que el libro del Mormón es la palabra de Dios, según José Smith. James Talmage dice en Artículos de Fe: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta la Santa Biblia como el principal de sus libros canónicos, el primero entre los libros que han sido proclamados como sus normas escritas en cuanto a fe y doctrina. Según el mormonismo, esta doctrina debe ser la escritura inspirada, la Biblia, el libro del Mormón, doctrina y convenios y perla de gran precio. Otra falsa doctrina del mormonismo dice que Dios fue un hombre en otro planeta. Dios una vez fue como nosotros, habitó sobre una tierra. Pero lo que dice la Biblia es lo siguiente: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmos 92. Si Dios hubiera sido antes un hombre, por una cuestión lógica, tiene que haber uno mayor y antes que Dios. ¿Nos parece absurdo todo esto? No ha existido nadie antes de Dios. Él es el primero y el último. Sigamos con las falsas doctrinas del mormonismo. ¿Un saludo cristiano en el siglo VI a.C.? El libro de Mormón fija la fecha del libro de Jacob entre el año 544 y 510 a.C., es decir, que fue escrito en el siglo VI a.C. Hay evidencia interna de la no inspiración del libro de Mormón que podemos deducirla de su escritura. Por ejemplo, nos estamos refiriendo a la inserción del saludo de despedida a Dios. Como ves en pantalla, Jacob 7:27 termina diciendo: adiós, hermanos. Esta es la traducción en castellano de la versión original que fue escrita en francés, pero es lo mismo. El saludo de despedida a Dios es un saludo originalmente cristiano. No podemos concebir que 5 siglos antes de Cristo se haya utilizado un saludo cristiano, y mucho menos en francés. Esto es demasiado obvio para ser verdad. Por otro lado, si bien es cierto, es un saludo cristiano, pero no se usó hasta en el siglo XVII. Es absurdo que un judío que vivió en Jerusalén entre 544 y el siglo 510, una comunidad de habla hebrea, aunque según el mormonismo y la propia evidencia interna no inspirada del libro del Mormón fue escrito en egipcio reformado, haya usado un saludo cristiano del siglo XVII para despedirse de sus hermanos. Otra de las falsas doctrinas de los mormones es la aceptación de la poligamia. Esta es una evidencia interna muy polémica, puesto que en Occidente para el año 1844 la poligamia era condenada.
Sin embargo, el joven José Smith llegó a tener más de 33 esposas. Lo sorprendente es que en el libro del Mormón, en Jacob 2:27, dice que Dios mandó a los destinatarios del libro del Mormón que entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Podés leerlo en el texto a continuación y poner pausa para poder leerlo tranquilamente. Como dato extra te dejo una foto del fundamentalista mormón de Utah con sus 5 esposas. Ahora vamos con el libro del Mormón y el Mar Rojo. Este libro del Mormón menciona que en Arabia hay un río que desemboca en el Mar Rojo. Esto está narrado en 1 Nefi 2.59, que es lo que ves a continuación. Pero para sorpresa de ellos, el Mar Rojo no tiene afluentes. Una búsqueda en cualquier libro de geografía, hidrografía o por Google, sea rápida o detallada, nos lleva a un considerable descubrimiento. El Mar Rojo no tiene afluentes. Entonces sabemos que no hay evidencia de ningún tipo, ni ahora ni en la historia, y no hay actualmente ningún río que desemboque en el Mar Rojo. Con esto queda demostrado que el libro de Mormón no es inspirado, ni tiene autoridad histórica, ni mucho menos que este escrito de Nefi fuera escrito en los años 600 a.C. Bueno, ahora una de las más conocidas, que Dios tiene carne y huesos. Es fascinante esta doctrina porque José Smith podría haber sido un director de Hollywood. Una vez montada esta mentira, lo que se viene es pura contradicción, porque comparemos la supuesta revelación de José Smith en su libro Doctrinas y Convenios, donde dice: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El mismo José Smith dice haber recibido esta revelación en Ramos, Illinois, el 2 de abril en 1843. También tengo un comentario o una respuesta a un comentario de su sitio web donde dice más o menos lo mismo. Pero bueno, este punto no es muy interesante, sino más bien ridículo, porque ya sabemos que Dios es un espíritu. Y bueno, les dejo una referencia bíblica de las tantas que hay, ¿no? Dios es espíritu, es un espíritu inmortal. Otro punto es que Dios habla con José Smith, o hablaba con José Smith. Seguramente te hayas topado con gente que dice: Dios me dijo tal cosa. Yo estoy convencido de que Dios no les ha dicho absolutamente nada, salvo lo que está escrito en las Escrituras. Pero lo cierto es que a la Biblia la tienen relegada a un simple libro de principios que Dios dijo, valga la redundancia. Ahora van tras lo que Dios está diciendo, las neorrevelaciones. Y si de Dios me dijo se trata, en el siglo XIX, por el año 1843, hubo un campeón en esta materia. Se llama José Smith, el fundador del mormonismo. Este falso profeta escribió sus supuestas revelaciones. Él afirma que Dios le dijo una nueva revelación sobre la pluralidad de esposas. Esto está registrado en el libro de Doctrinas y Convenios, sección 132, citas 52, 54, 60, 62. Veamos lo que supuestamente Dios le dijo. Y reciba a mi sierva Emma Smith a todas las que han sido dadas a mi siervo José y que son virtuosas y puras delante de mí, y las que no son puras y han dicho que son puras serán destruidas, dice Dios el Señor. Y les mando a mi sierva Eva Smith que permanezca y se una a mi siervo José y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios y la destruiré si no permanece en mi ley. Por tanto, nadie censure a mi siervo José, pues yo lo justificaré, porque él hará el sacrificio que yo requiera de sus manos por sus transgresiones, dice el Señor tu Dios. Y además, tocante a la ley del sacerdocio, si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente, y él se casa con la segunda y son vírgenes, y no han dado su palabra a ningún otro, entonces queda justificado. No puede cometer adulterio porque le son dadas a él, pues no puede cometer adulterio con lo que le pertenece a él y a nadie más. Y si le son dadas 10 vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio, porque a él le pertenecen y le son dadas, por tanto, queda justificado. Bueno, la verdad que es triste y gracioso esto. Es tremendo José Smith. Se supo aprovechar de la ignorancia bíblica de sus seguidores. Gracias a esta profecía llegó a tener cerca de 40 esposas, bajo la licencia de que Dios le dijo. Por cierto, José Smith y los mormones en general tienen una declaración sobre la Biblia que dice: creemos en la Biblia como libro inspirado solamente hasta donde está correctamente traducida. Esto es una declaración que relega a las Escrituras y le dan lugar a que un nuevo ungido nos traiga una verdad actual. Como dice Guillermo Maldonado,
lo que Dios está diciendo ahora. Jesús o Yeshua visitó América después de que resucitó, dicen. Los mormones afirman y enseñan que Yeshua, o Jesucristo, visitó América después de su resurrección. Esto se puede leer en el libro de Mormón, en 3 Nefí, capítulos 11 y 19. Y se levantó Nefí y se acercó y se inclinó ante el Señor y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, y el Señor le dijo: te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Los mormones utilizan como una supuesta evidencia en la Biblia de esta visita de Jesucristo al continente americano con los siguientes versos en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y también Juan 21:24-27. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús o Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No es difícil resultar esto con las escrituras, porque no hay ninguna parte de las mismas, ni un mínimo evidencia de algún viaje que haya hecho Yeshua, ni antes ni después de ser resucitado, a ninguna parte del planeta. El hecho que se dice o que se diga que haya también otras ovejas que no son de este redil, o otras cosas que hizo Jesús, pero no están registradas en los evangelios, no significa que vamos a decir que hizo todo lo que queramos suponer o imaginemos. Esto es antojadizo y no es otra cosa que forzar la Biblia a que diga lo que uno desea y no aceptar lo que realmente dice. Yeshua les encargó a los apóstoles a ser discípulos a todas las naciones y no les mencionó de un trabajo previo hecho por él mismo en América, de ninguna manera. Estos falsos profetas también dicen que hay muchos dioses. Brigham Young enseñó que la cantidad de dioses es innumerable. Hay un número infinito de personajes santos extraídos de mundos sin número que han pasado a su exaltación y por lo tanto son dioses. Vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros. José Smith dijo también: de manera que la doctrina de la pluralidad de dioses ocupa tan prominente lugar en la Biblia como cualquier otra doctrina. Está en toda la Biblia, se halla fuera del alcance de toda controversia. En el principio, el principal de los dioses convocó un concilio de los dioses y se reunieron y proyectaron un plan para crear el mundo y probarlo. Si tomáramos 1.000.000 de mundos como este y contáramos sus partículas, veríamos que hay más dioses que partículas de materia en esos mundos. Los dioses que habitan en el cielo han sido redimidos de la tumba en un mundo que existía antes que se pusieran los fundamentos de esta tierra. También fueron exaltados de la situación de hombres caídos a la de dioses celestiales para habitar su cielo por siempre. Los seres celestiales que habitan en el cielo, habiendo sido llenos con toda la plenitud de estos atributos eternos, son llamados dioses porque la plenitud de Dios mora en cada uno. Tanto los hombres como las mujeres disfrutan de esta plenitud. ¿Pero qué dice la Biblia? Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, o no hay otro. Bueno, ahora vamos con un plagio impresionante. El libro del Mormón contiene numerosas citas textuales de la Biblia en inglés conocida como King James. Esta fue publicada por primera vez en 1611 y ha tenido un enorme impacto sobre las posteriores traducciones al inglés del texto bíblico y sobre la literatura inglesa en general. Las obras de escritores famosos como John Bunyan, John Milton, Herman Melville, John Dryden y William Wordsworth muestran una fuerte influencia de su léxico y su sintaxis. Entonces, veamos, ¿cómo es posible que en el libro de Helaman, que es parte del libro del Mormón, se cita la frase: los que hayan hecho el bien tendrán vida eterna y los que hayan hecho el mal recibirán condenación eterna? Esta es una frase dicha por el mismo Yeshua y el autor Juan lo plasmó en su evangelio. La frase está mencionada en el siguiente contexto. Helaman 12, del 25 al 26. Y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día. Sí, que serán echados de la presencia del Señor. Sí, que serán condenados a un estado de miseria sin fin en cumplimiento de las palabras que dicen: los que hayan hecho el bien tendrán vida eterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación eterna. Y así es. Amén. Bueno, inicialmente se escribió en inglés. No pudimos conseguir la versión original del libro del Mormón publicada en 1830, pero la edición moderna en inglés tienen bastante similitud. Acá se los muestro.
Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que Gelamán en el año 7 a.C. cite al autor de Juan que escribió su evangelio cerca del año 70 después de Cristo y lo cite textualmente, tomado de la Biblia del rey Jacobo publicada en 1611 después de Cristo y se publique como The Book of Mormon o Libro del Mormón en 1830 después de Cristo? Es imposible. Si esto es cierto, entonces quien tomó nota de los eventos y vio las planchas de oro, sus escritos y trajo las traducciones, no fue José Smith, sino Marty McFly, ayudado por el doctor Emmett Brown. Y de hecho viajaron hasta allá en el DeLorean, por supuesto. Seguimos con otra. Leví, el máximo profeta mesiánico dejado fuera del canon judío. A continuación, una evidencia interna de la no inspiración del libro del Mormón, esta vez analizando la vida de Leví, quien, según el libro del Mormón, recibió profecías más que precisas sobre Yeshua, o Jesucristo, cual no las ha recibido ni Isaías ni Jeremías. Esto es muy sorprendente. Es como si Leví hubiera tenido una copia de los 4 evangelios y los hubiera leído, o si hubiera viajado al futuro desde el año 600 a.C. al año 30 después de Cristo y hubiera sido testigo ocular del ministerio de Juan el Bautista y del mismo Yeshua. Entonces, ¿quién era Leví? Wikipedia nos da un resumen extraído del libro del Mormón acerca de quién es Leví y si fue profeta, dónde vivió y quiénes fueron sus hijos. Veamos la información que nos da la Wikipedia. Bueno, tenemos información sobre quién era este personaje. Vivió toda su vida en la ciudad de Jerusalén, pero su idioma era el egipcio. No hay evidencias de ningún tipo de que los judíos del siglo VI a.C. hayan usado el idioma de los que fueron sus enemigos, los egipcios. Hay un montón de datos. Básicamente a la conclusión que deberíamos llegar es que la evidencia nos lleva a concluir que el escritor del manuscrito al que le denominaron en el libro del Mormón leyó la Biblia. Y no hay duda de eso. El libro del Mormón presenta evidencias internas de que no es inspirado, tiene errores y por lo tanto no tiene autoridad de doctrina, fe y conducta para cualquier creyente. Bueno, ya voy terminando el video. Aunque existen otras falsas doctrinas como la del racismo, sobre el mormonismo y la raza negra, en la que dicen que no está permitido el sacerdocio para las personas de raza negra, y otros temas sobre cómo fue escrito el libro del Mormón, en qué idioma, en egipcio, y temas relacionados que nos hacen pensar y creer, sin miedo a equivocarnos, de que el libro del Mormón no es un libro inspirado y que toda la religión del mormonismo, de los santos de los últimos días, son una religión falsa de la que tenemos que escapar rápidamente.